Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que, de este lado del micrófono, ya lo saben ustedes, Fruit Chicken platica sobre lo que está sucediendo en el mundo del anime, lo que estamos viendo, lo que es interesante, los temas de fondo y, bueno, pues algunas cosas que evidentemente resultan notables para platicar. Y en esta ocasión, pues quiero tocar el tema de una serie que sigo con mucho interés, pero que tengo que decirlo, raras veces me da tema de qué hablar y por eso hay que aprovechar cuando esto existe. Y pues sí, me refiero en esta ocasión a Re:Zero, que pues estamos viendo lo que sería la segunda parte de su tercera temporada, algo así, yo no estoy ya muy claro, en una pues en un arco que ha sido bastante vertiginoso en cuanto a la acción, en cuanto a las batallas, digamos, que se han desenvuelto ahí, las confrontaciones con varios de los miembros del culto de la bruja, pues varias cosas que han estado ahí interesantes. Pero creo que de lo que me gustaría hablar hoy en particular es precisamente del personaje de Regulus Corneas, el arzobispo de la avaricia, y que, perdón por el spoiler si todavía no lo habían visto, acaba de ser pues prácticamente derrotado en uno de los episodios más recientes. Y esto debido a pues una combinación de genialidad hasta cierto punto, pues Regulus parecía que por más que se le golpeara, por más que se le hiriera, por más que daño que se le intentara hacer, pues prácticamente no se le podía tocar, no se le podía herir, básicamente. Pues eso lo convertía en un enemigo formidable, vamos, desde ese punto de vista. Al punto que ni Reinhardt, que es uno de los personajes más poderosos de la serie, ni nadie en realidad, pues podía hacerle algún tipo de daño, ¿no? Y la genialidad en la solución, pues obviamente viene de Subaru, que pues, bueno, en tanto que él es el protagonista y el héroe de esta historia, hay que reconocer que muchas veces no tiene muchos recursos a su alrededor, ¿no? No es un personaje poderoso, no es un personaje particularmente brillante en general, y lo mantiene, o lo que lo ha mantenido muchas veces en la batalla es pues su insistencia, digamos, ¿no? Su voluntariosa capacidad de no rendirse, que es pues un elemento fundamental de muchísimos personajes de anime, ¿no? A lo largo de la historia, bueno, y pues Subaru precisamente es uno de los que representa esa posición. Pero aquí tiene un rol especial en descubrir, o al menos identificar parcialmente, cuál podría ser la razón por la que Regulus es invulnerable. Y aquí que me topo con una metáfora muy interesante sobre el narcisismo y el machismo. Así que vamos a tomar esta noción que de alguna manera estoy identificando y vamos a describirla un poquito más allá. La cosa es así. Desde que conocemos o desde que hemos visto a Regulus en esta temporada, pues nos vamos enterando que pareciera que no le interesan muchas cosas en particular, ¿no? O sea, están sucediendo varias cosas simultáneamente, ¿no? Con este ataque de varios de los arzobispos del culto de la bruja, que bueno, no es como que hagan las cosas de forma necesariamente organizada u ordenada. De hecho, la relación entre ellos no parece ser necesariamente tampoco muy buena. Y lo interesante de esto es que Regulus, que se mantiene aparentemente un poco ajeno a esto, estaba realizando algo muy particular, muy de su lado, ¿no? Básicamente se interesa en Emilia, la secuestra, se la lleva, vamos, y está decidido a convertirla en una de sus numerosas esposas, que es algo que llama mucho la atención, ¿no? Regulus tiene, pues sí, un harem en todo el sentido de la palabra, ¿no? Son
bueno, ahora no recuerdo el número exacto, pero en este punto se nos informa que son alrededor un poquito más de 50 personas, ¿no? 50 mujeres, todas muy parecidas, hay que decirlo, quizá por temas de diseño de personajes que no sería tan práctico diseñar a tantas personas diferentes, pero bueno, en fin, el punto es que estamos hablando de 50 y tantas personas. Todas chicas jóvenes, por supuesto, todas chicas bonitas, y que, pues esto, ¿no? Forman parte de esta relación en la que Regulus está en el centro de todo y ellas simplemente tienen que obedecerle, ¿no? Obedecerle sin rechistar de ninguna forma, sin hacer ningún tipo de expresión de ninguna manera tampoco, por supuesto. Y bueno, ¿no? Están ahí básicamente al servicio de lo que Regulus necesite. Y en ese caso, pues pasa lo mismo un poquito como con Emilia, ¿no? Está decidido a convertirla en una de sus esposas, y para ello, pues hace todo lo que corresponde en ese sentido, ¿no? Es decir, se organiza o se autoorganiza una ceremonia, ¿no? Con la cual va a contraer nupcias con Emilia. Todas las demás mujeres que forman parte de su harem en ese sentido están invitadas a formar parte no solo de la organización de la ceremonia, sino como asistentes a la misma, como testigos incluso, ¿no? de esta configuración. Y bueno, pues es en ese proceso obviamente que Subaru se ve en la necesidad y obligación de ir a rescatar a su damisela en apuros y sacarla de ese trance, digamos, ¿no? Pero bueno, mientras Emilia de alguna manera convive con estas chicas, ¿no? Pues se da cuenta de varias peculiaridades, ¿no? Sobre todo de una de ellas, que es la que está más constantemente con ella. Por un lado, que es una persona que aparentemente fría y sin ninguna clase de expresión emocional, simplemente obedece lo que Regulus le indica. Y sin embargo, en algún punto, esta cónyuge de Regulus facilita el hecho de que Emilia pueda escapar, y cuando ella no lo hace, se enoja visiblemente, ¿no? Es como, ¿por qué si te estoy dando la oportunidad de salir de este infierno del que yo ya no puedo salir, del que nadie más puede salir, ¿por qué no la has tomado, no? Y cuando Emilia de alguna manera expresa su voluntad de hacerle ver a Regulus que lo que está haciendo está mal, que lo que está haciéndoles a las chicas está mal, pues ella simplemente pues lo rechaza un poco, ¿no? Porque llega el punto en el que ha asumido que pues que no tiene más futuro que ese, ¿no? Que básicamente, si quiere conservar la vida, que ese es un punto importante aquí, lo único que tiene que hacer es seguir al pie de la letra las instrucciones de Regulus. Y si Regulus quiere que no tengan expresiones, que no muestren satisfacción ni insatisfacción, que se mantengan como estáticas en la vida y en el tiempo en general, pues eso es lo que ella y las demás mujeres van a seguir haciendo, con la única finalidad de preservar sus vidas. Y bueno, pues eso está interesante porque va muy de la mano con básicamente la manera en la que Regulus existe, ¿no? Con la forma en la que funciona pues sí, su autoridad como arzobispo de la avaricia en este caso, ¿no? Porque pues Subaru nota, a partir de que le hace algunas preguntas tanto a Emilia como al fin, de que de alguna manera está indagando, nota que Regulus, pues que el corazón de Regulus aparentemente no late, no hay movimiento en ese sentido, como si no fuera un ser viviente, ¿no? Y eso le hace pensar que las razones de su invulnerabilidad están en algún truco que le permite detener el tiempo en sí mismo, digamos, ¿no? Que es un concepto interesante, ¿no? Porque vamos, ¿no? O sea, la idea no es que detenga el tiempo a su alrededor. Pensamos que el tiempo fluye de forma natural para todos, ¿no? Y que, por ejemplo, bueno, no voy a entrar obviamente en muchos detalles de ese concepto como tal, pero pues sí, básicamente es algo que no podemos detener, algo que fluye de la misma manera para todos nosotros,
y que pues en ello no hay más, ¿no? Pero pues como decía Einstein, el tiempo es relativo, ¿no? Y el tiempo y la percepción sobre todo de ese tiempo puede variar, puede ser diferente según pues según las circunstancias, vamos. Y en este caso por un artilugio mágico, digamos, ¿no? Por algún tipo de hechizo o algún tipo de manejo en ese sentido, Regulus es capaz de detener el tiempo cuando corre en lo que corresponde a su propio cuerpo. Entonces, tal manera que por eso los golpes, las heridas y demás, pues no le impactan y puede detener incluso el tiempo de cosas a su alrededor, como el agua, por ejemplo, ¿no? Que su movimiento y su dinámica de alguna manera funciona en términos de tiempo, básicamente, y es eso de lo que de alguna manera se ve afectado de forma importante a través de su poder, ¿no? Y decía yo, pues esto es interesante porque de alguna manera hace un reflejo precisamente con lo que sucede con el harem, ¿no? Las chicas dejan de tener expresiones a partir de que están con él, porque básicamente sí, ¿no? Hacer expresiones corporales, moverse mucho y demás, es una manera de hacer como que el tiempo camine, como que el tiempo avance, ¿no? Las mujeres de Regulus, que todas son jóvenes, decíamos, pues pueden conservar su juventud, ciertamente, si no hacen nada con el cuerpo, vamos, ¿no? Este tema de las expresiones faciales es especialmente significativo en ese sentido, porque, vamos, ¿no? Entre más expresión facial haga una persona a lo largo de su vida, pues las marcas del envejecimiento se empezarán a notar pues con mayor significado, digamos, con mayor claridad, ¿no? O al menos eso se dice, ¿no? Se dice que si sonreímos mucho, nos enfadamos mucho, etcétera, pues las líneas de expresión de alguna manera se van marcando más y van dando cuenta de esta edad. De tal manera que pues a lo mejor alguien que se ve un poco arrugado hasta en una edad relativamente joven o relativamente juvenil, probablemente es porque ha hecho muchas expresiones con sus rostros, ¿no? Y quienes no, quienes a lo mejor se ven o nos vemos muy conservados, quizá no hemos hecho expresiones tan marcadas de alguna forma, ¿no? Quizá no somos tan expresivos con nuestro rostro, no lo sé. Pero pensaba un poco como en eso, sin saber muy bien si esto es real o no. La verdad es que no lo tengo muy claro. Pero pensaba en esto como un reflejo quizá de esto mismo, ¿no? O sea, si las mujeres de Regulus no tienen que hacer ningún tipo de expresión, ningún tipo de movimiento más allá de los que él ordena, que ciertamente pareciera que no son tantos, que no es una persona demasiado exigente en ese sentido, pues en parte es porque conserva una noción del tiempo perfectamente estática, como algo que no se mueve, como algo que se mantiene prístino, puro. Y eso es bien interesante, ¿no? También hay cierta obsesión de Regulus con el tema de la pureza, ¿no? Con el tema de aquello que no se mancha, que no da cuenta de ningún tipo de vitalidad, vamos, ¿no? Y me llamaba la atención precisamente por lo que representa eso, por lo que significa. No sé si esa será la intención del autor, vamos, ¿no? O sea, al final del día aquí estamos haciendo un poquito como una especulación para tratar de encontrar algo de sentido en ello. Pero me parece que todo funciona muy bien, vamos, ¿no? La obsesión por la pureza, por lo estático, digamos, por lo inamovible, en este caso, de Regulus, es una obsesión que tiene poco que ver con la vida en realidad, ¿no? La vida, creo que lo he dicho antes en en este podcast, en algún otro momento, en otro espacio, la vida es algo que se ensucia, vamos, ¿no? Que se revuelca en la mugre, en cierto modo, ¿no? O sea, la limpieza está bien, no estoy diciendo que no esté bien, que no sea algo positivo o algo que buscar, ¿no? Simplemente estoy diciendo que la naturaleza de la vida tiene poco que ver con la limpieza. La naturaleza de la vida misma no me refiero a que sea contaminante, vamos, pero creo que, a ver, vamos a ver si puedo tratar de entenderme en ese sentido, ¿no? Los seres vivos, ¿no? Todo lo que se mueve, ¿no? Precisamente por el movimiento que hace, precisamente por la actividad que hace, no conserva la pureza, digamos,
de su estado en general. Y eso es cierto tanto en un sentido muy concreto como en un sentido emocional, ¿no? Vivencial. Una persona que vive la vida, que ha vivido la vida, que se llena de experiencias, de relaciones, de contacto, en fin, de todo lo que la vida tiene para ofrecer. Obviamente puede desbarrancarse en un exceso de experiencias como tal, pero cuando esta experiencia de alguna manera no es algo que se inhibe, sino que se experimenta, valga la expresión, pues uno tiende a acumular una serie de cosas que se expresan tanto en el desarrollo psicológico como tal, como en el desarrollo, pues básicamente de la vida misma, del cuerpo mismo, ¿no? Las marcas de la vida en el cuerpo, por así decir, dejan una huella muy clara y muy significativa, ¿no? O sea, lo que hacemos, ¿no? Nuestras experiencias se quedan marcadas ahí. Y pues el hecho de que Regulus niegue eso a través de su autoridad, digamos, y que de alguna manera precisamente busque que las personas a su alrededor, las personas que le son significativas en cierto modo, especialmente las mujeres que son miembros de su harem, digamos, tienen que mantener también esta esencia de una manera muy, muy clara, muy significativa. Lo que es puro, lo que es completamente limpio, lo que no se modifica y se conserva a lo largo del tiempo, es lo que no se usa, lo que de alguna manera no experimenta nada, lo que no vive, ¿no? Y entonces, pues sí, podemos pensar que Regulus es un poco así, ¿no? Pero ¿qué tiene esto que ver con el machismo, con el narcisismo que mencionaba yo? Bueno, vamos a ponerlo en estos términos, ¿no? El machismo como una actitud frente a la vida y frente a las mujeres es curioso porque exige dos cosas que aparentemente son contradictorias al género femenino, vamos, ¿no? Por un lado, le exige pureza, ¿no? El protomacho que de alguna manera siempre busca darle a las mujeres una cierta evaluación. Por ejemplo, hoy está muy de moda, ¿no? Hablar de estas mujeres de alto valor y no sé qué, ¿no? Generalmente el alto valor que se pone en esos términos está cifrado en función de ciertos rasgos que pueden identificarse con la pureza. Una mujer que no tiene experiencia, ¿no? Que no tiene experiencia con otras personas, que no tiene experiencia por sí sola, que vamos, ¿no? Que se ha mantenido virgen en muchos sentidos de la palabra, ¿no? Regulus, de hecho, tiene esta obsesión muy marcada y lo conocemos desde el momento en el que vemos cómo secuestra a Emilia, y luego cuando Emilia despierta en esta cama, en la que además se encuentra ella completamente desnuda, él le hace esta pregunta, ¿no? Le pregunta literalmente si ella es virgen. Aunque en ese momento creo que algunos especularon que probablemente Regulus se había sobrepasado con ella, lo cierto es que no. Lo cierto es que en realidad, o sea, básicamente él no la toca ni a ella ni a nadie. Pero para él es importantísimo, ¿no? Que sus mujeres conserven esta cualidad de no tener ninguna clase de experiencia en ese sentido, que no hayan sido tocadas. Esa es una de las cosas que el machismo exige a las mujeres, ¿no? El género femenino. Por el otro lado, otra cosa que exige es la satisfacción de su propio deseo, ¿no? O sea, la mujer, el género femenino en este caso, tiene que representar a la pureza, pero al mismo tiempo y paradójicamente tiene que satisfacer la necesidad del macho en cuestión, ¿no? La necesidad y el deseo del macho en cuestión, ¿no? Pero fíjense cómo es interesante esto, ¿no? No es una relación de dialéctica en ese sentido. No hay una búsqueda del mutuo placer, sino la búsqueda del placer individual, personal, propio. El que tiene que ser satisfecho es él y no ella. O sea, el que tiene que de alguna manera estar en ese nivel de satisfacción, el que tiene que gozar, vamos, del vínculo a final de cuentas, es él y no ella. No, él no busca un beneficio para su harem, no busca un beneficio para las demás personas que están con él, no busca que ellas disfruten, digamos, de la circunstancia como tal. Simplemente busca
que él sea el único que disfruta. Esa es otra de las características que son medio contradictorias del protomacho, ¿no? El macho, por ejemplo, sí puede tener muchas experiencias, sí puede haber tenido a muchas mujeres, pero son mujeres a las que desprecia, precisamente porque no son estas mujeres de valor que decíamos hace un rato, que se conservan puras, que se conservan intactas, que se conservan, pues sí, vírgenes básicamente, ¿no? Usa a esas mujeres con esta lógica de consumo que va muy de la mano precisamente con el tema de la avaricia, que es la autoridad de Regulus en este caso, como con una ansia de consumo como tal, y luego las desprecia o las rechaza en función de algo que se ha preservado prístino, que se ha preservado completamente limpio y por lo tanto inmóvil, ¿no? Es interesante porque precisamente cuando esto, bueno, como antes de que de alguna manera se vaya develando todo esto y que Subaru pues identifica que la invulnerabilidad de Regulus está asociada con detener el tiempo, pues también él especula que probablemente su invulnerabilidad o el secreto de su invulnerabilidad está en las mujeres que forman parte del harem, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Cuando Emilia acude a ellas y trata de indagar el secreto que ellas podrían guardar en ese sentido, pues por un lado descubre que es un secreto que efectivamente ellas guardan, pero que Regulus no les ha confiado, ¿no? O sea, Regulus las hizo partícipes de ese secreto sin pedir de alguna forma su consentimiento. Obviamente no es algo que esperáramos que hiciera, ciertamente, pero es significativo en estos términos en los que les estoy platicando, ¿no? Es significativo que él básicamente les ha colocado o le ha colocado a alguna de ellas un fragmento, una parte de su corazón, o un asunto importante con su corazón, básicamente, ¿no? De tal manera que las parasita en ese sentido, ¿no? Vive a través de ellas los motivos de su vulnerabilidad, digamos, la fuente de su vulnerabilidad podría estar situada en alguna de ellas, que en ese momento siguen siendo intocables. Básicamente, las esposas de Regulus en ese sentido están reducidas al nivel de rehenes, ¿no? No funcionan de ninguna otra manera, ¿no? Y este descubrimiento, de que el corazón de Regulus vive de alguna forma parasitando en el corazón de alguna de las esposas, que nadie sabe exactamente cuál de ellas puede llegar a ser, pues es la manera en la que él mantiene este poder, ¿no? Independientemente de que no esté, de que no tenga una relación más allá con ellas, esto es lo que sucede. Y lo interesante es esta conversación que tiene al principio, ¿no? O sea, Emilia trata de sacar de ellas ese secreto que en principio ellas no conocen, pero también trata de propiciar una suerte de rebelión entre ellas y pues su esposo en ese sentido, ¿no? A lo cual ellas primero rechazan, ¿no? Ellas primero eligen no actuar en ningún sentido en contra de los deseos de Regulus, porque pues básicamente esto, ¿no? Las tiene amenazadas de muerte y además están convencidas ya de que el único valor que tienen es el de su propia vida, lo cual puede que no sea falso desde ciertos puntos de vista, pero ciertamente también les permite o facilita, ¿no?, que Regulus obtenga lo que quiere, pues, ¿no? Porque, lo digo por esto, ¿no? Porque al poner el término de tu vida es lo más importante que tienes y no hay absolutamente nada que valga más que eso, puedo hacerte renunciar a todo lo demás. ¿Me explico? O sea, no es que no sea cierto, pero es de alguna forma un concepto, una idea, una noción que se puede usar y se usa, de hecho, como una moneda de cambio para eliminar todo lo demás, ¿no? O sea, mientras haya vida, hay pues fe o hay cierta esperanza, ¿no? Una vez que ya no la tengas, pues ya no hay nada más. Y eso, insisto, es algo verdadero. Pero, pues claro, se puede convertir en un arma, en una manipulación, que es lo que Regulus hace, ¿no?
mientras conserva la vida, mientras conserven la vida y conserven pues sus propios cuerpos intocados, no tocados, pues, no sé, no estoy inventando aquí una palabra. Esto, pues no hay absolutamente nada más que no te pueda arrebatar. Todo lo demás que pudiera conformarte como persona, pues te es arrebatado, te puede ser arrebatado siempre y cuando no se te arrebate la vida de ninguna manera. Y bueno, pues ahí es donde de alguna manera se cifra el chantaje que fundamenta esta parte, ¿no? El chantaje a partir del cual pues él puede establecer esta cuestión en torno a ellas, ¿no? Justo cuando Emilia está platicando o está hablando con ellas en ese sentido y está de alguna manera tratando de extraer el secreto, es que descubre esta cuestión, ¿no? O sea, y ellas empiezan a reaccionar paulatinamente, ¿no? Y mencionan varias cosas, obviamente, ¿no? Mencionan un punto en el que, aunque a lo mejor no hayan podido admitirlo antes, la mayoría de ellas ha pensado en que quizá es mejor morir incluso, ¿no? O sea, llegan a sopesar la posibilidad de que lo que él les dice no es verdad y que quizá hay algo que vale más que la propia vida. Y en este caso, pues puede ser, por ejemplo, la liberación, ¿no? Una forma de libertad muy trágica, ciertamente, pero que solo se consigue a través de renunciar al propio cuerpo, ¿no? De renunciar a la propia vida. No es que actúen en ello, que actúen con ello en ese sentido, pero sí es algo que de alguna manera empiezan a admitir que por la mente de todas ha pasado, ¿no? La mente aunque no lo muestran en sus rostros porque él se los ha prohibido, todas han pensado que lo detestan, ¿no? Que es alguien a quien odian, que encuentran ridículas sus formas, sus aspavientos, ¿no? Que encuentran absurdas su lógica, ¿no? Las cosas que él dice y que espera que tomen todos los demás como la más absoluta verdad. Y todo esto que de alguna manera ellas se permiten o se han permitido que cruce, aunque sea un momento a través de su mente, es como el pequeño atisbo de libertad que todavía quedaba y que pues propiciadas y provocadas de alguna forma por Emilia, empieza como a emerger, y de ahí emerge algo que además es muy importante, desde este lado por lo menos, ¿no? Emerge la noción de que hay cosas por las que probablemente no vale la pena vivir incluso. Y eso lleva incluso a este punto en el que varias de ellas, si no es que todas, están dispuestas al suicidio en este caso, ¿no? Cosa que, bueno, ya vimos que tiene una solución diferente, ¿no? Que si la única manera de eliminar a Regulus es acabar con sus propias vidas, pues a lo mejor que así sea, ¿no? A lo mejor no es algo de lo que valga la pena echarse para atrás, quizá, ¿no? Y encuentran, repito, un nuevo atisbo de dignidad en esa parte. Pero bueno, todo este entramado que hemos platicado refleja esta otra parte, ¿no? Por el lado de Regulus, que tiene que ver con la obsesión, con la pureza, con el tiempo estático, inamovible, con todo esto, se representa en la relación que tiene con ellas precisamente así, ¿no? No solo les prohíbe tener expresiones, les prohíbe tener experiencias de toda índole, ¿no? Alguna de ellas menciona esto, ¿no? No nos toca el cuerpo, ¿no? Es decir, no hay relación sexual en ese sentido con ellas, ¿no? Es un harem completamente puro en ese sentido, ¿no? No hay ninguna clase de contacto, no hay ninguna clase de experiencia, no hay una relación viva con ninguna de ellas, básicamente, ¿no? Simplemente las colecciona como si fuesen muñecas, ¿no? Representa esta avaricia, ¿no? Que acumula y ya, ¿no? Que no busca ningún otro tipo de situación, vamos, ¿no? Me parece, por poner un ejemplo que probablemente conocen, al hombre de negocios del Principito, ¿no? Que es un personaje que aquel autor utiliza como para hacer una crítica a un cierto tipo de personaje adulto, por ejemplo, ¿no? Que es un poco como el tema fundamental del Principito, ¿no? El contraste entre lo vivo de la infancia, digamos, ¿no? Y lo muerto en vida de alguna manera que tienen distintos adultos, ¿no? Que están representados en esta serie de personajes que aparecen
en el asteroide, ¿no? No sé si ustedes recordarán, pero el hombre de negocios, que de alguna forma representa precisamente a una forma de avaricia, pues es un hombre que se considera rico. Y se considera rico porque su modo de ver las cosas es dueño de las estrellas. Y entonces todos los días las cuenta, ¿no? Y cuenta una tras otra las estrellas hasta llegar a la conclusión de que pues sus assets, como les decimos ahora, las cosas que posee, al menos en su lógica, pues tienen, pues siguen ahí, ¿no? Y son no sé cuántos millones, ya no me acuerdo, una cantidad extraordinaria de millones, ¿no? De estrellas que él posee y que por lo tanto lo hacen un hombre muy rico. Y el principito en aquel cuento le cuestiona, ¿no? Bueno, ¿de qué te sirve ser dueño de las estrellas, no? Pues de nada, ¿no? De nada en particular, simplemente las poseo y por eso soy rico, ¿no? Esa es la esencia de la avaricia, ¿no? Poseer algo, ¿no? Algo con lo que no hay experiencia de alguna índole, de ningún sentido, y tenerlo simplemente ahí. Esa es una forma como una forma que tiene la avaricia, ¿no? Y que podemos identificar obviamente pues vista en la cantidad de fortunas, por ejemplo, de enormes fortunas monetarias que se acumulan en el mundo, pues, y que realmente sirven para muy pocos propósitos o muy pocos propósitos reales, ¿no? No se comparten, no producen nada o no producen nada más que dinero, pues, que es uno de sus puntos, ¿no? ¿Para qué me sirve tener mucho dinero? Pues para ser muy rico, ¿no? ¿Pero qué hago con ese dinero? Bueno, pues ahí encuentran de alguna manera otro tipo de satisfactores, ¿no? Que no son necesariamente el uso de esos recursos en beneficio de algo concreto, de algo real, de algo que vaya más allá de la propia satisfacción. Por eso están tan ligados este tema de la avaricia con el narcisismo, ¿no? En este caso. ¿Y qué digo del narcisismo? Que es la otra parte, ¿no? Regulus lo representa muy bien en todos los sentidos, ¿no? O sea, tiene una gran opinión de sí mismo, ¿no? Considera que sus derechos, lo menciona muy a menudo como al pasar siempre, son constantemente pisoteados por otros, ¿no? Es incapaz de ver cuando él pisotea los derechos y los anhelos y los deseos de otras personas, pero es particularmente consciente de cuando se lo hacen a él o de cuando él percibe que se lo están haciendo a él. Esto creo que es muy representativo, ¿no? Ahora que lo estaba mencionando, justo pensaba en la actitud del presidente de los Estados Unidos actualmente, ¿no? Que justamente funciona así, ¿no? Es una persona con una gran opinión de sí mismo, ciertamente. Es una persona que además constantemente se ve victimizado por otras personas que no entienden o que no ven las cosas como él las ve o que no se dan cuenta de la realidad de las cosas. O funciona muy bien, o sea, Regulus es un gran representante en ese sentido de este tipo de características, ¿no? Y que además, repito, ¿no? Ve a los demás, aquellos que le rodean, como personas que están a su servicio, que son para su propia satisfacción, pero no al revés. De la misma manera. Por eso es que es narcisista. Esta predisposición, digamos, ¿no? Porque es incapaz, aunque necesita de los demás para funcionar, para existir, para satisfacer sus deseos y sus necesidades, no es capaz de ver que en los demás hay otro ser humano, hay otra persona que también tiene anhelos, que también tiene deseos, que también tiene necesidades, que también busca la satisfacción de esas necesidades. No hay esa relación. Es una relación unilateral, una relación de uso, una relación que básicamente tiene ese potencial, ¿no? El de destruir a los demás a partir de esta serie de chantajes y de esta serie de conductas abusivas, vamos, ¿no? De esta serie de destructividad, ¿no? Que se manifiesta en ese sentido así. Pero fíjense cómo esto es muy interesante. O sea, el hecho de que Regulus no las toque, es decir, no abusa de ellas en un sentido corporal, al menos no de manera constante, vamos, ¿no? Porque las tiene amenazadas de muerte, que ese es un punto importante, ¿no? Y si hay desobediencia, no duda en asesinarlas inmediatamente. Y ahí es donde se transgrede esa parte, ¿no? Pero la transgresión ocurre
Que esa también es otra forma de mentalidad, tanto del narcisismo y en este caso específico de un machismo que se expresa narcisistamente hablando, vamos, ¿no? Ocurre esa transgresión de romper con la pureza y destruir el cuerpo de la otra en ese sentido, ocurre como un castigo a una pureza que se ha perdido de antemano, ¿no? O sea, la exigencia que tiene Regulus para con sus esposas, en ese sentido, es básicamente la de que ellas no pueden oponérsele en ningún sentido y no pueden obviamente ni expresar ninguna clase de discordancia con él. Y esto es significativo precisamente por eso, ¿no? A las mujeres a las que pues podemos suponer que les ha arrebatado la vida en ese sentido, son aquellas que han perdido esa pureza que él percibe, ¿no? La pureza de sus sentimientos, la pureza de su obediencia, la pureza de su pensamiento, una pureza psicológica, vamos, que rompe, que al ser rota, pues que al ser destruida, no, se convierte en una impureza que lo abarca todo y que entonces le autoriza, vamos a ponerlo así, a destruir el cuerpo, porque ya no es un cuerpo puro, aunque se haya mantenido puro, pues en ese sentido, ¿no? Es porque la mente pudre al cuerpo en ese tenor, ¿no? Y entonces esa transgresión se vuelve algo válido. Antes de eso, efectivamente, no las toca. No hay relación sexual que se manifieste ahí. No hay ninguna clase de construcción ni de relación de ninguna índole. La satisfacción es meramente narcisista en el sentido de que las posee, las domina, las gobierna, las utiliza incluso para sus fines en particular, ¿no? Pero no rompe con esa pureza tampoco, ¿no? Y tampoco les provee de ninguna clase de satisfacción a ellas, ¿no? Simplemente el nivel de su relación se queda en ese punto unilateral en el que el único que satisface sus propias necesidades es él. Y bueno, pues esto son como muchas características que se concatenan ahí y que hacen esta metáfora, la metáfora de este personaje, vamos, algo bastante interesante. Y que se rompe por completo, evidentemente, en cuanto, por un lado, Emilia logra romper con el harem en ese sentido. Ya sabemos que ella lo hace con esta técnica en la que, pues podríamos decir que les arrebata la vida con un medio artificial, que en este caso es el hielo, que es muy interesante, ¿no? Porque es como, simbólicamente hablando, recurre un poquito como a la misma dinámica, pero con una técnica diferente que solamente es defensiva en este caso, ¿no? Congela el tiempo de estas mujeres solo por un breve periodo para propiciar que Regulus pierda la vulnerabilidad, que ya vimos que de alguna manera eso funciona. Y bueno, pues ya esa es razón suficiente de alguna manera que les permite derrotarle en un momento dado, ¿no? Una vez que estas personas, estas mujeres, se rebelan, aceptan el trato de alguna manera de Emilia en ese sentido y con ello obtienen un poquito como su liberación, pues a partir de ahí son libres de hacer absolutamente lo que ellas quieran, ¿no? Al menos ya no están bajo el yugo de este personaje que las quería tener congeladas en el tiempo, que las quería tener como objetos decorativos, ¿no? Que pues para los objetos decorativos está bien ser estático, está bien conservarse, está bien mantenerse limpio, porque no tiene ninguna otra función más que la de ser decorativos. Pero lo que corresponde con lo vivo, con lo activo, con la relación con otros, implica una cierta actividad que va mucho más allá y que no puede ser estática, no puede ser pura y no puede ser limpia en general, ¿no? O sea, no por eso estoy hablando de que tenga que ser insalubre, que ese ya es un tema distinto, sino que simplemente tiene que regirse por otros términos, tiene que regirse en otra lógica, ¿no? Y pues bueno, pues por ahí lo tenemos, ¿no? Es interesante la manera en la que se representa a este arzobispo que tiene obviamente pues un pecado en particular, representa un pecado en particular, uno de los famosos 7 pecados, digamos, en este caso el de la avaricia, y que nos muestra, sí, metafóricamente, pero también muy concretamente en algún momento, pues cuál es el problema de ese pecado, ¿no? ¿Cuál es el problema de la avaricia en realidad, ¿no? Porque pues a ver a quien diga incluso, ¿no? Que bueno, pues si una persona es avariciosa consigo misma y con sus cosas,
pues qué más da, ¿no? Realmente no le hace daño a nadie. Y eso pues, es muy falso, claramente, ¿no? La avaricia, la concentración de cosas, de recursos, de la utilización y colección de otras personas, por ejemplo, etcétera, hace muchísimo daño. Pero el avaricioso no solo no lo va a notar, sino que va a considerar que esa es prerrogativa suya, que eso es algo que es justo, que es válido y que no tiene ninguna otra explicación, que no tiene ninguna otra forma de ser. Es así, es lo que es, eso es lo natural, así se tiene que aceptar, y si me beneficia a mí y no a ti, pues qué pena, porque pues esto, ¿no? El mundo es así y no puede ser de ninguna otra manera. Y entonces, bueno, pues confrontarse con eso obviamente pues es darse cuenta de que aunque se trate de una actitud personal y aunque en teoría pudiéramos pensar hasta cierto punto que no afecta a nadie más que a uno mismo, pues ya bien mirado podemos darnos cuenta que este tipo de actitud ante la vida y ante los demás y ante las cosas incluso es una actitud pues muy perniciosa, muy dañina, muy peligrosa. Es una actitud que en su afán por mantener las cosas estáticas en el tiempo, lleva implícita su propia destrucción. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encontrarán disponible en un montón de plataformas de audio, como Spotify, como Apple Podcasts, como YouTube en formato de solo audio, como también en Amazon Podcasts y demás, en fin, y otras muchas plataformas también donde pues lo van a encontrar disponible para su conveniencia, placer y goce. Además, no se olviden, pues tenemos en Tadaima más contenido para ustedes. Tenemos pues obviamente las noticias más relevantes en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, @tadaimamx en Twitter, en TikTok, tadaima.mx en Instagram, Retorno Anime en Facebook, y bueno, pues ahí lo tienen. También tenemos el Tadaima Live que hacemos con el equipo en punto de las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, a través de nuestros canales en Facebook, en Twitch y en Facebook, en Twitch, en YouTube. También ya lo pueden ver en Instagram Live, me parece, y en Twitter de igual manera. Así que pues ahora sí que el medio que más les convenza, les convenga, les sea cómodo, pues ahí seguramente lo podrán ver completamente en vivo, repito, los jueves a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Y bueno, pues no me queda más que, como siempre, agradecerles sus escuchas, sus preferencias y desearles que pasen, como siempre, buenas tardes, buenas noches o buenos días.